No, es que sí, 59 todavía. Deberían decir en los 3 minutos. Ah, Berenice. Hola, Berenice, ¿cómo estás? Bueno, va entrando Buenas también tardes, profesor. Lucía. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Vamos a esperar un minutito para que tengamos alguna gente más. La idea de esta sesión es, después de haber visto vuestros foros, algunos huecos que yo he visto, que he percibido, tanto de forma como de conceptos que tienen que ver con lo que se ha preguntado, para que podamos caminar. Buenas tardes, Lucía. Entonces, para poder eh, orientarnos mejor, ¿no? Esto va a quedar grabado para Paideia, ya estamos a la hora en punto, y en diferencia con quienes han sido puntuales, comenzamos. La primera cosa que hay que ver es el tema de la presentación. Si bien esto es una hoja de Paideia que se ha presentado el foro, una hoja de Paideia es una cobertura que está dentro de una página web, con lo cual una página web puede moverse, puede cambiar. Entonces, siempre es necesario, como en los exámenes escritos que se tome, como en los controles que se tome por escrito, aunque estemos haciéndolo frente a una pantalla, es primero poner de qué facultad estamos hablando, después de qué curso estamos hablando, luego de qué profesor o profesora estamos hablando. Y puedo poner también, sobre todo en una universidad como la Católica, donde se hace evaluaciones continuas, poner el tipo de evaluación que se está haciendo. Un foro, un control, una práctica, repito. Entonces hay que ser muy cuidadosos con estas cosas. Entonces hay que poner cuál es la facultad, cuál es el curso, cuál es el profesor o profesora, cuál es entonces el tipo de evaluación que se está haciendo, si es un foro, si es un control, si es una práctica, si es un examen. Sobre este punto, ¿alguna pregunta? Sigo avanzando entonces. Vamos a los conceptos preguntados. Entonces, el primer concepto que se preguntó era qué era función administrativa. Muchos han dicho, no está definido. Es que es cierto que nuestra ley de procedimiento administrativo general, que es en principio la norma principal dentro de la administración, no, que suele ser muy explicativa en conceptos, es casi más, muchas veces más un manual que una ley, no tiene una definición sobre esto, pero sí hay una idea clara de lo que se entiende por función administrativa. El Estado tiene que cumplir una serie de funciones destinadas a satisfacer las necesidades humanas básicas y el desarrollo humano integral de cada uno de nosotros y nosotras. Eso para algunos es la satisfacción del interés general, para otros, que es el de todos. Para otros lo llaman el interés, satisfacción de interés público, porque en realidad el Estado se debe a la satisfacción de los intereses de la ciudadanía en su conjunto. Para algunos autores, interés general e interés público es lo mismo. Si ustedes ya han visto la lectura de Jorge Danós, verán que él está en esa posición. Para otros, lo que se va a buscar cubrir con esto es el llamado interés social. Ahí hay que irnos con cuidado. Cuando se habla de interés social, no se habla de un interés de toda la comunidad, sino de un grupo en particular, de un grupo que está, sobre todo, situaciones en sectores vulnerables. Yo ya les comentaba en clase, por ejemplo, cómo cuando se habla de viviendas de interés social, no son viviendas para todos, sino para aquellos que en situaciones habituales no tendrían la condición para poder comprar una vivienda y tener una vivienda en ciertas condiciones, entonces porque no tienen las posibilidades de hacerlo. Bienvenida, Carlos. Entonces, esto es función administrativa. La función administrativa es aquellas cosas que se le encarga en principio a un organismo, a un órgano, a una persona órgano estatal,
Entonces, que se le encargan para poder satisfacer las necesidades humanas básicas de cada uno de nosotros y nosotras y asegurar el desarrollo integral de cada persona en particular. Ahora, ¿quiénes son los encargados de ejercer esta función administrativa? En principio, los encargados son entidades estatales, un organismo estatal, un órgano estatal, una persona órgano estatal. Sin embargo, en algunos casos, por transferencia, por delegación, por licencia, por autorización, por permiso, temas que ya hemos explicado en la clase, los particulares pueden desempeñar función administrativa. Pueden hacer aquellas cosas que son necesarias para satisfacer las necesidades humanas básicas y el desarrollo integral de cada una de las personas. Ahora bien, y algunos casos de una manera prácticamente permanente. Un notario, por ejemplo, un notario da fe pública, acredita la validez jurídica, la validez, o sea, la conformidad a derecho de cierta actuación, siendo un particular, pero que ha sido nombrado para que haga ese tipo de trabajo. O sea, recapitulando, cuando hablamos de función administrativa, estamos hablando de esa capacidad de satisfacer las necesidades de todos y todas, buscando el interés general, buscando el interés público, si se entiende como lo mismo, buscando entonces en algunos casos satisfacer un interés social. Eso en principio es trabajo de entidades que pertenecen como organismos, como órganos, como personas órgano al Estado, pero que en algunas circunstancias, transferencia, delegación, permiso, autorización, licencia, pueden ser dadas por un tiempo y a veces por un largo tiempo a particulares. Ahora, como veremos después, eso no quiere decir que esos particulares sean parte de la administración pública. Lo contestaremos en la pregunta correspondiente, pero sí quiere decir que cuando se desempeña alguien en función administrativa, aunque sea un particular, tiene que portarse como si fuera parte de la ley. Tiene que seguir las pautas como si fuera parte de la ley. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, profesor. Una pregunta. Vamos a ver en eso. No me queda tan claro a lo que se refiere con las personas órgano que conforman los que hacen también la función Te explico administrativa. con todo gusto. A ver, a veces hay tareas dentro de la administración que son muy específicas o son muy pequeñas. Yo fui durante varios años presidente del tribunal del organismo de supervisión del funcionamiento de lo que es la inversión en energía y minas en el Perú. Y este tribunal que yo presidía era una junta a la cual se apelaba cuando, por ejemplo, Luz del Sur, Hyundai del Norte o los servicios de gas no se te daban de manera como tú considerabas correcta. Había casos enormes, había casos de millones, había casos chiquitos. Entonces, o había casos muy complejos que no había gente suficientemente preparada en el país para resolver. Entonces, ¿qué puede optar el derecho administrativo como la disciplina jurídica que proyecta cómo se organiza la administración para adentro, pero proyecta cómo la administración tiene que atender a los particulares? Puede optar por encargarle, por designar, por nombrar para una tarea específica, porque es muy chiquita, porque es muy sencilla, porque si juntas mucha gente, entonces esto se haría más lento, o puede porque es una cosa muy especializada y no va a encontrar más quienes estén preparados para eso, puede encargárselo una persona. Entonces ahí ya no se habla de un organismo, porque no es toda una entidad. No se habla de un órgano, porque en órgano en líneas generales es una composición colegiada. Se habla de sí,
Termino con lo que ha preguntado su compañera y después, Lucía, pues, formula su pregunta, por favor. Entonces, se le encarga a una persona. Y de eso es lo que se habla, Berenice, cuando se habla de una persona órgano. De alguien que hace un trabajo en particular y se le confía porque es muy especializado o se le confía porque en realidad encargárselo a más de una persona sería complejizar innecesariamente las cosas. No sé si con eso contesto tu inquietud. Sí, muchas gracias. Lucía tenía una pregunta, a ti. Lucía tenía una pregunta. Sí, profesor, yo tengo una consulta. En las primeras clases usted había dado el ejemplo de los grifos, que eran a través de contratos de concesión, y a mí me Ujú. duda. Entonces, por ejemplo, bueno, en algún momento yo he escuchado, por ejemplo, tal persona es dueño del grifo y se lo va a vender, bueno, X a otro como persona natural, ¿no? Entonces, a mí me generaba dudas si el Estado interviene ahí también, porque ellos son los que autorizan, ¿no? El contrato de concesión. El contrato de concesión es un contrato administrativo. Mm. Entonces, ahora, no toda administración es administración pública. La católica tiene también su propia administración. Por eso la católica da concesiones. Las cafeterías no las administra la misma universidad. Se la da a Sodexo, se la da a una compañía para que las maneje. Entonces, acá debemos tener claro la diferencia entre un contrato administrativo, sobre todo administrativo de la administración pública, y un contrato civil. En un contrato civil, yo puedo hacer lo que quiera, menos lo que esté prohibido expresamente por ley. Como le habrán explicado sus profesoras y profesores de Derecho Civil, lo que no está prohibido está permitido. En el caso de la administración, cuando estamos hablando de un contrato administrativo de concesión, pero también puede ser de obra y otros tipos de contratos que seguramente verán en el segundo curso de Derecho Administrativo, lo que se hace es, en aras de la defensa del interés general, del interés público, para algunos lo mismo, para otros no necesariamente, del interés social incluso, lo que se hace es darle ciertas posibilidades de actuación, y con esto estoy adelantando parte de lo que iba a comentar después, y, pero mejor ahora y después incluso repetirlo. ¿Qué es lo que se está planteando ahí? Ahí lo que se está planteando es, por ejemplo, yo puedo supervisar cómo se firma el contrato. Yo puedo autorizar cómo se firma el contrato. Yo puedo, yo considero que el contrato no se está cumpliendo a cabalidad, parte de mis medidas de restringir algunos márgenes de actuación con una sanción. Eso lleva la potestad sancionadora a la administración. En algunos casos, yo puedo, desde la administración, en un contrato administrativo, limitar los derechos de particulares, lo que se llama la función de policía de la administrativa. Por ejemplo, si tú no estás autorizado a vender en la calle, cuando te decomisan lo que estás vendiendo en la calle, esa es una típica medida de policía administrativa. ¿Tú tienes derecho a vender? Sí, pero ¿en cualquier condición? No, porque con eso puedes perjudicar el interés general o puedes perjudicar el interés de quien paga sus impuestos para poner su local y hacer la venta de los. Entonces, no es lo mismo un contrato administrativo de concesión que un contrato civil. Ahora, yo con un contrato de concesión no compro el sitio, no soy el dueño del sitio, soy un concesionario. Hago dentro del margen que me deja la normativa lo que puedo hacer, pero no soy el dueño del sitio. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? En las estrategias de privatización hay cosas que, o hay actividades que pertenecieron en su momento al Estado y ya no solamente se les encarga con una concesión a particulares, sino que se les transfiere. El Estado se desprendió, no lo vuelve a hacer el Estado. Y ni siquiera se hacen esas actividades bajo las pautas de una función administrativa, sino como cualquier particular. Eso puede pasar, pero eso ya es parte de un proceso de privatización que implica, si es en el caso de un grifo, que ya el Estado se desentiende de establecer algún nivel o pasa a un nivel mínimo de control
y por eso es que ya el particular no solamente gestiona lo que le permite gestionar, sino vende o compra, Ah, ok. ¿ya? Entonces ahí está la diferencia. Mm, Siempre la diferencia está entre que el contrato civil, ahí lo que no está prohibido, está permitido, y en el contrato administrativo, la búsqueda de defender ciertos intereses nos lleva a que el Estado, a través de sus diferentes ramas de la administración, o de personas naturales que les han encargado, particulares a los cuales se le han encargado función administrativa, pueda entonces poner ciertas condiciones. No sé, creo que con eso aclaro tu inquietud. Sí, gracias, profesor. Muy bien, entonces, gracias a ti. Vamos entonces un poco más hacia la segunda pregunta. ¿Qué es esto de los organismos constitucionalmente autónomos y en el Perú? Porque ahí ha habido algunas creaciones heroicas en una respuesta. ¿Ah? Entonces, el poder del Estado es uno, pero cuenta con diferentes responsabilidades o funciones. Cuando aparece la idea del Estado liberal clásico, y esto lo han visto en Constitucional 1, entonces las funciones, las responsabilidades del Estado eran básicamente legislar, ejecutar lo legislado y componer los conflictos o las situaciones con relevancia jurídica que pudieran existir. Entonces, por eso se comienza hablando de los tres poderes del Estado y de la idea de un poder legislativo, que es el que da las normas de carácter general, un poder ejecutivo, que es el que hace cumplir esas normas de carácter general, y un poder judicial, que en caso de que hay conflictos o en caso de que hay situaciones controvertidas, no se sabe si el vaso está medio lleno o medio vacío, y eso tiene relevancia jurídica, es el llamado a solucionar. Pero hoy pasan dos cosas. Por un lado, el Congreso no se limita a legislar. Ya hemos visto en su curso de constitucional y en el mismo curso administrativo hemos hecho un repaso que el Congreso representa, que el Congreso controla, que el Congreso aprueba presupuestos, que el Congreso puede actuar casi como jueces cuando hace una acusación constitucional. Hemos visto que el gobierno no solamente ejecuta, ahí está la cuestión, gobierna, decide, no solamente es un mero aplicador de las leyes que ha planteado el Congreso. Y el Poder Judicial tampoco se limita a la composición de conflictos, tiene una serie de tareas más. Eso por un lado. O sea, las asignaciones iniciales a los tres poderes del Estado hacen que los órganos que hagan esta labor hagan mucho más que eso. Pero el segundo fenómeno importante es que las diferentes constituciones reconocen que el Estado tiene otras responsabilidades, que tiene otras funciones, que no se quedan en legislar, en ejecutar lo legislado y en componer conflictos. Entonces, para eso va a crearse en las diferentes constituciones una serie de organismos que van a asumir esas nuevas funciones del Estado. ¿Cuántos? Depende de cada país. En algunos países estos organismos constitucionalmente establecidos, previstos, creados, van a ser de un número X, no hay un número predeterminado, porque depende de la decisión de cada poder constituyente ver cuántos organismos constitucionalmente autónomos crean. En algunos países, los organismos constitucionalmente autónomos tienen todos competencia nacional, o sea, desde Huepí, que es nuestro límite al norte, con Colombia y Ecuador, hasta la línea de la Concordia, que es el límite al norte con Chile, desde el mar hasta el límite con Brasil y Bolivia. Entonces, todo lo que está en el territorio del Estado peruano se rige por lo que resuelvan estos organismos constitucionales. Pero hay organismos constitucionalmente autónomos, y esto la mayoría no lo ha puesto. La Constitución reconoce que haya competencias de carácter, ahorita contesto tu pregunta, entonces, de competencias de carácter
regional y competencias de carácter local. Y entre las competencias de carácter local, tenemos las competencias de carácter local-provincial, o sea, los gobiernos locales provinciales, Lima, o gobierno local-distrital, gobiernos, por ejemplo, como Barranco o San Miguel. También la Constitución le reconoce autonomía a estos organismos constitucionalmente autónomos. ¿Por qué? Entonces, pero antes de pasar a eso, vamos a la pregunta que estaba planteando Lucía. ¿Habías hecho una pregunta? Me pareció que habías hecho una pregunta sobre un organismo constitucionalmente autónomo, si una institución era un organismo constitucionalmente autónomo. Y le estaba preguntando si la Unidad Ejecutora de Salud Santa Cruz es un organismo constitucionalmente autónomo. No, es legalmente autónomo. O sea, en algunos casos, la autonomía es autónomos, es la capacidad de dictarse sus propias reglas, ¿ya? Entonces, o de aplicar sus propias reglas. Esa capacidad no es autarquía, no quiere decir que estamos con Robinson Crusoe sin compañía, metido en una isla que decide por sí y ante sí absolutamente todo. Tiene un margen de decisión. Y en algunos casos ese margen de decisión, que suele ser más amplio, lo fija la Constitución. En otros, y esos son los llamados organismos constitucionalmente autónomos. En otros casos, quien fija el margen de decisión, que suele ser más limitado, es la ley. Entonces y en otros casos ni siquiera la ley, nada más con rango inferior a la ley la que van a establecer las competencias. En este tercer grupo, o de repente, en alguna ley del segundo grupo, es que está la institución que tú mencionas. La institución que tú mencionas es un organismo ejecutor. O sea, estamos hablando de una unidad ejecutora, ni siquiera es un organismo, es un órgano, es parte de un organismo, que se responsabiliza de hacer cumplir ciertas líneas de política establecidas. Y, profesor, una consulta. ¿Son únicamente los que se encuentran reconocidos dentro de En la la Constitución? Constitución, los constitucionalmente autónomos, sí. Y, Y no por eso la importancia de tener claro y no confundirlos con los que tienen autonomía legal o autonomía incluso inferior. ok. Y no hay ninguno que reconozca aparte el tribunal. Y hay varios, y eso lo voy a mencionar ahorita. A nivel nacional está, como tú decías, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el organismo que se encarga de asegurar el cumplimiento de los parámetros de la Constitución y también los parámetros convencionales. Entonces, ¿puede haber una ley que vaya en contra de la Constitución? No. ¿Puede haber una ley que se interprete en contra de la Constitución? No. ¿Puede haber una norma con rango de ley que se interprete en contra de la Constitución? No. ¿Puede haber una ley que viole derechos fundamentales reconocidos directa o implícitamente? Ustedes saben que la Constitución tiene el artículo 3º que habla de los derechos implícitos que es una Constitución. Entonces, no. ¿Quién se encarga en última instancia de resolver esas cosas? De decir qué es lo conforme a la Constitución y qué es lo contrario a la Constitución. El Tribunal Constitucional. Ese es el trabajo del Tribunal Constitucional. Y una tercera función viene cuando hay conflicto de competencias. Hay una o más instituciones que quieren hacer algo. Se llama el conflicto positivo de competencia. Se pelean diferentes instituciones de diferente rango, hacer algo, o instituciones que tienen el mismo rango nacional, pero que creen que son los competentes para poder hacerlo. El conflicto negativo es el gran bonetón. O sea, nadie lo quiere hacer, nadie lo quiere asumir. Todo el mundo hace esto. Y en el Perú se habla también del conflicto por menoscabo, o sea, tema discutido y discutible en otras partes. ¿Qué es el conflicto por menoscabo? El conflicto por menoscabo es, tú no vas a hacer esto porque esto me toca hacer a mí. Te estás metiendo en mis competencias.
Yo soy el que tiene que juzgar y estás juzgando. Yo soy el que tiene que acusar y estás acusando. Y no te toca acusar. Entonces, ¿quién es el que resuelve? Si las normas se están aplicando de acuerdo, las normas con rango de ley, se están aplicando de acuerdo a la Constitución, el Tribunal Constitucional. ¿Quién es el que tiene que interpretar qué es lo constitucionalmente posible y qué es lo constitucionalmente prohibido? El Tribunal Constitucional. ¿Quién es el que tiene que aplicar, entender, comprender si se están violando los derechos fundamentales reconocidos explícita o implícitamente en una Constitución? El Tribunal Constitucional. ¿Quién es el que tiene que resolver los conflictos para ver si se está cumpliendo o no con las atribuciones que le da la Constitución a una entidad? Porque varias se quieren meter, porque nadie lo quiere asumir, o porque hay una entidad que se quiere meter en las competencias de otra, que las competencias que les ha dado la Constitución a otra entidad. Esa es la labor del Tribunal Constitucional. ¿Es el único órgano constitucionalmente autónomo? No. En el Perú hay otros más reconocidos. Vamos entonces con los que están reconocidos a nivel nacional. Se habla de la Junta Nacional de Justicia, que ha venido a reemplazar, más en el nombre que en las funciones, al antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué hace la Junta Nacional de Justicia? Primero, es quien nombra al grueso de los jueces y juezas en el Perú. Digo al grueso porque hay jueces que pueden ser elegidos por elección popular, los jueces de paz. Abierta la posibilidad de otros jueces, pero solo se ha puesto en práctica los jueces de paz. ¿Qué hace la Junta Nacional de Justicia? Es quien nombra a los que son fiscales. Desde la señora Benavides, fiscal de la Nación, hasta el fiscal, digamos, en la localidad más pequeña. Ahora, ¿estos jueces que están, una vez que están nombrados, tienen el puesto por siempre? No. En el caso peruano, jueces y fiscales son sometidos a una ratificación. ¿Qué es ratificación? Evaluación de desempeño. No estoy viendo si son, entonces no estoy diciendo que hayan cometido delitos o no, pero ¿qué pasa si el fiscal es flojo, si el juez te saca una sentencia al año? Entonces, o si hay elementos, no hace el papel del Ministerio Público, pero los pone a disposición del Ministerio Público, compruebo que había un caso de corrupción en un juez o en un fiscal. Yo hago una evaluación de desempeño y esa toca a la Junta Nacional de Justicia. Yo puedo destituir, incluso como cosa, sancionar con una sanción máxima, puedo suspender, puedo destituir a un juez, puedo suspender, puedo destituir a un fiscal, ¿ya? Y esto va a ser responsabilidad, en última instancia, de la Junta Nacional. ¿Queda claro esto? Si no me dicen que no, que no queda claro, entonces sí dice una de sus compañeros. Entonces vamos a los organismos que están constitucionalmente autónomos vinculados al tema electoral. En el Perú son tres, en realidad 2,5, pero bueno. El Jurado Nacional de Elecciones es el que hace la suerte de Corte Suprema en materia electoral. O sea, los grandes los conflictos para ver, usted puede, entonces, yo he ganado las elecciones, pero me han quitado votos. No me han tomado en cuenta mis votos, me han hecho fraude. Y que va a resolver eso, en esa última instancia, el Jurado Nacional. Hay quien organiza los procesos electorales. Y cuando estoy hablando de procesos electorales, no solamente estoy hablando de elecciones para alcalde, para presidente, para gobernador o para alcaldesa, presidenta, gobernadora, sino incluso la organización de consultas populares. La consulta popular es sobre la aprobación o desaprobación de una norma, es un referéndum. Si la consulta popular es sobre la aprobación o desaprobación de una decisión que no está recogida en la norma, es un plebiscito. ¿Quién hace ese trabajo de organizar esos procesos? La Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y aquí hay que tener cuidado con un error que es muy común en ustedes. ¿Cómo se ponen las siglas o las abreviaturas de las instituciones? Cuando la abreviatura es como Tribunal Constitucional, o sea, se coge la primera palabra y es mayúscula en ambos casos, entonces la sigla es
C con mayúscula. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que hay palabritas que no vamos a tomar en cuenta, las siglas van en minúsculas. RENIEC no va en mayúscula, RENIEC va en minúscula. La R mayor y después viene el resto. Eso es lo que hay que tener en claro. Y entonces, ahora ustedes me preguntarán, ¿y qué hace RENIEC? Bueno, es la tercera pata de lo que se llama en el Perú discutible, porque el nombre se usa en derecho constitucional para otras cosas, sistema electoral. ¿Quién lleva el registro? Porque ahora en el Perú no es como antes. Antes las libretas electorales se entregaban a los 18 años y antes uno tenía unas libretas, o a los 21, y uno tenía unas libretas militares por suscripción a la policía, al ejército, a la marina o a la aviación. Ahora hay DNIs de que uno es chiquito. ¿Quién es el que da los DNIs y tiene registro de los DNIs de todos y todas nosotros? Este Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. ¿Qué va a también tener previsto ese registro? Va a tener previsto los cambios que pueden haber en la situación de cada persona. Soy mayor de edad. Pasa del papel naranjita al papel azulito y si tenemos el DNI electrónico al DNI plomito. ¿Qué es lo que puede pasar también? Me casé. Ya no aparezco como casado, o sea, como soltero, sino como casado. Me divorcié. Entonces me quitan el casado y me ponen divorciado. Me morí. También se tiene que registrar cuando la persona fallece. Entonces, ¿quién hace todas estas labores? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, considerado en el caso peruano un organismo constitucionalmente autónomo. ¿Preguntas hasta aquí? Sigo avanzando entonces. Hay otra institución constitucionalmente, un organismo constitucionalmente autónomo con mucha importancia, que es la llamada Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es lo que se llama en doctrina, viene del Ombudsman, que es una institución europea, que es el que le da voz a quienes no tienen voz o difícilmente la pueden articular porque chocan con intereses muy grandes y ellos son grupos vulnerables o grupos pequeños o grupos con poco poder o es una persona solita. Entonces, cuando a veces hay que reclamar ante la administración o hay que reclamar frente a tantos intereses, el que reclama por nosotros o por nosotras es la Defensoría del Pueblo, que tiene una cabeza, un jefe, que es el defensor o defensora del pueblo. Entonces, allí el órgano constitucionalmente autónomo es la Defensoría, no el defensor. El defensor es la cabeza del órgano autónomo. Hay órganos autónomos que tienen cabeza colectiva. Hay órganos autónomos que lo que van a tener es una cabeza individual. Entonces, la mayoría de ellos suelen tener una composición colectiva, pero una cabeza individual. Hay un presidente o presidenta del Tribunal Constitucional, hay un presidente o presidenta de la Junta Nacional de Justicia, hay un presidente o presidenta del Jurado Nacional de Elecciones, pero hay solamente un jefe o jefa de la Oficina Nacional de Registros Electorales. No es un organismo colegiado, es un organismo con un solo jefe. Lo mismo pasa con RENIEC, es un organismo con un solo jefe. Lo mismo pasa con la Defensoría del Pueblo. Hay mucha gente que trabaja en la Defensoría del Pueblo, pero hay solamente un jefe, que es en este momento el señor Gutiérrez, que es el que tiene a un montón de gente a su cargo para hacer esta labor que les acabo de comentar. Proteger los intereses ciudadanos frente a la posible agresión, sobre todo de particulares, digamos, de la administración y de particulares. Pero protegerlos en tanto y en cuanto presenta el reclamo, reclama por nosotros, hace informes por nosotros, pero no resuelve.
Quienes resuelven los conflictos son los jueces. Quienes acusan, entonces, en principio son los fiscales. La Defensoría lo que hace es propuestas o lleva casos, como lleva alguien que es parte de un proceso. Tiene legitimación procesal, diríamos para algunos países. Eso es el trabajo de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué hace el Ministerio Público? El Ministerio Público protege la juridicidad, conocido como principio de legalidad, o sea, que se cumplan con las normas, sobre todo con las normas de carácter penal, pero no solo con las normas de carácter civil, las normas de carácter constitucional, las normas de carácter administrativo. Entonces, puede haber, entonces, son lo que conocemos por el nombre de los fiscales. Hay fiscales, una junta de fiscales supremos, así como hay una sala plena de la Corte Suprema, pero no confundamos, como han confundido algunos de ustedes en sus trabajos, al Ministerio Público con la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación es el fiscal supremo que preside la Junta de Fiscales Supremos y que preside a toda la institución del Ministerio Público, pero no es el único fiscal. No confundamos al organismo con la cabeza del organismo. El organismo es el Ministerio Público. La cabeza del organismo es la Fiscalía de la Nación. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos avanzando. Entonces, tenemos también la Contraloría General de la República. Como sabemos, el Estado maneja una serie de ingresos, recursos, y el recurso público tiene que controlarse cómo se gasta, porque puede no gastarse adecuadamente porque no se gasta, porque puede no gastarse adecuadamente porque se gasta mal, o porque puede haber casos de corrupción. Entonces, en eso, hay una entidad responsable de evitar que se malgaste el recurso público. Porque no se gasta, porque se gasta mal o porque se roba ese dinero. Porque no se gasta, se gasta mal o se roba ese recurso público. Y ahí no hay que confundir entre la Contraloría, el organismo y el jefe o jefa, que es el Contralor General de la República. ¿Cómo manejamos el funcionamiento para que los bancos, para que las compañías de seguro, para que las asociaciones de fondos de pensiones no hagan lo que quieran, sino bajo ciertos parámetros que el mismo Estado establece? ¿Hay bancos privados y hay bancos públicos? Sí. ¿Hay compañías de seguro que pueden ser privadas? Por supuesto, la mayoría, por no decir todas, son privadas. Las mismas asociaciones, entonces, estas instituciones pueden hacer lo que quieren o tienen algún organismo constitucionalmente autónomo que controla su trabajo. Pues lo segundo, tienen un organismo constitucionalmente autónomo que controla su trabajo. Y ese organismo se llama Superintendencia de Banca, Seguros y Asociaciones de Fondos de Pensiones. El último de los organismos constitucionalmente autónomos con cobertura nacional, el último por mencionarlo, porque no es que tenga menos importancia que los otros, sino que tengo que mencionar uno primero, uno segundo, uno tercero. Este es el orden que han salido. Es el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Cualquiera de nosotros puede emitir moneda? No. ¿Cualquiera de nosotros maneja la política cambiaria del país? ¿Cuántos soles equivalen a un dólar? No. Cualquiera de nosotros puede decir, este billete, bueno, no tengo ninguno a la mano, pero supongamos que este es un billete, ¿ya? Este billete está muy viejito, ya no se puede utilizar, vamos a cambiar de billete, ya no vamos a sacarlo de circulación, no lo puede hacer cualquiera. Ese trabajo lo hace el Banco Central de Reserva. Emite moneda, retira moneda, maneja la política cambiaria para darle mayor estabilidad o menor estabilidad a nuestra moneda para que sea más competitiva o menos competitiva. Depende de lo que las necesidades económicas del país. También aquí hay un directorio, pero no confundamos
al directorio con el director. El Banco Central de Reserva tiene un presidente de Banco Central de Reserva. Entonces, una cosa es el organismo Banco Central de Reserva y otra cosa es quien lo preside. En tanto y en cuanto, no podemos poner Banco Central de Reserva guión señor Julio Velarde. No, el señor Julio Velarde es en este momento el jefe, el presidente del directorio del Banco Central de Reserva. Pero él tiene directores también, que le pueden discutir decisiones. Hasta aquí todo claro con respecto a los organismos constitucionalmente autónomos con cobertura nacional. ¿Hay alguna pregunta? Andrea, por ejemplo, que no has preguntado. ¿Alguna pregunta? Ah, profe, sí, todo claro, sino que yo sí me confundí y puse como que organismos que eran legalmente autónomos. Sí, me acuerdo muy bien de tu foro. Pusiste algunos organismos que son reconocidos autonomía por la ley, no por la Constitución. Bueno, Sí, pero ese error lo vas a corregir de aquí en adelante, ya no vas a recaer en eso, ¿ya? Y como va a pasar pues no es la única que ha tenido esa confusión, con quienes están, que son varios, y les agradezco que un viernes en la tarde estén varios conectados, o para quienes vean después el Paideia, que incluso creo que lo voy a colgar en mi Facebook, País. Entonces, eh, si no hay más preguntas sobre esto, paso a los organismos constitucionalmente autónomos, reconocidos por la Constitución, pero que no son de carácter con competencia nacional, sino con competencia subnacional. ¿Y cuáles son los espacios en el Perú? Porque eso va a depender, ustedes han estudiado Constitucional 1, hay estados unitarios con cierto nivel de descentralización, como el Perú, y hay estados federales. En el Perú hay tres niveles de organización: el nivel central o nacional, el nivel regional y el nivel local, que a su vez se divide en nivel local provincial y nivel local distrital. Vuelvo al ejemplo hace un rato. Perú, nivel nacional; regional, Ayacucho; distrital, en el distrito local, Puquio, y que es una ciudad, capital de una provincia, y a nivel ya distrital, San Miguel, que no es la capital de la provincia de Lima, es un distrito dentro de la provincia. ¿Qué hay a nivel regional y qué tenemos a nivel local? A nivel regional tenemos antes se llamaba presidente, le llaman gobernador o gobernadora regional, que hace las veces de el que toma las decisiones o la que toma las decisiones más importantes. Pero a su lado tiene un consejo regional, una suerte de mutantis mutandi, o sea, parecidos de parecidos a lo que hace el Congreso a nivel nacional. ¿Qué es lo que tenemos a nivel del local? Ya sea a nivel local provincial o a nivel local distrital. Lo que tenemos es un alcalde o una alcaldesa, y con ese alcalde y esa alcaldesa hay un conjunto de regidores, que son como una suerte del equivalente con variantes, ¿sí? Pero en líneas generales juega un poco el mismo rol, en el cual aparece aquí la labor de lo que sería el Congreso a nivel nacional. Una última cosa sobre este punto para entrar a otro tema. Autonomía, independencia, soberanía, ¿son lo mismo? Para algunos sí, para otros no. Y yo prefiero explicar cuáles son las diferencias que se entienden entre los tres conceptos. Independencia es autodeterminación. Independencia en principio, porque también se habla de independencia del Poder Judicial, pero en principio la independencia es más del juez, del fiscal, de la jueza, del funcionario. Su capacidad de que no intervengan en sus decisiones, ya sea decisiones hacia afuera de la institución o que venga el jefe o jefa y decirle tienes que hacer esto aunque esté prohibido de hacer.
Eso es independencia. ¿De qué hablamos en rigor cuando hablamos de autonomía? Por eso se vincula más que a las personas, aunque hay quienes hablan de autonomía del juez o autonomía fiscal, se vincula más a las entidades, porque autonomía viene de autónomos, de capacidad de autorregularse, de capacidad de dictar sus propias normas o aplicar sus propias normas. Y cuando hablamos de soberanía, el viejo concepto de soberanía es quien toma las decisiones más altas, más importantes, sin poder ser revisado ni adentro ni afuera. Y por eso el concepto de soberanía ha ido cambiando mucho. Hay quienes dicen que ya incluso ni siquiera existe, sino porque ha habido una transferencia de decisiones últimas, de decisiones finales, a órganos internacionales. Entonces, puede gustarnos mucho una cosa o no, pero mientras hayamos admitido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que cumplir lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eso es pérdida de soberanía o es una decisión soberana del Estado peruano de admitir esa competencia? La mayoría de los autores hoy entiende lo segundo, entiende que la soberanía puede haber transferencia de soberanía o delegación de soberanía. Eso era impensable hace unos años, pero ahora sí se hace, como diría. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, una Ah, pregunta. sí, a ver, dale, André. Profe, o sea, cuando usted dice que la soberanía es la capacidad de tomar la última decisión y se Ujú. refiere específicamente a tipos de soberanía como la soberanía de transferencia y la otra soberanía, ¿cuál era, profe? No, puede haber delegación de decisiones, pero casi siempre lo que hay es una transferencia. Por ejemplo, la discusión histórica, ¿cómo surge el concepto de soberanía? Surge en un escenario del Estado feudal, donde hay varios pequeños jefes o jefas, casi siempre jefes, que tomaban decisiones. Entonces, para fortalecer, consolidar las estatales, el monarca o la monarca, porque en Inglaterra ha habido mujeres en el poder desde hace muchos años, son las que tomaban las últimas decisiones. Entonces había una soberanía del monarca, por eso se hablaba del soberano, muchas veces cuando se hablaba de un rey o de una reina. Esto cambia con las revoluciones burguesas, esto cambia con la revolución inglesa, con la revolución norteamericana y con la revolución francesa. Para los franceses, el soberano es la nación, que no es un concepto más abstracto de todos los que pensamos de una misma manera, todos los que vemos el mundo de una misma forma, hablamos un mismo idioma, tenemos una religión, costumbres parecidas dentro de un mismo territorio. Eso es un librito chiquito que se cita mucho, que se lee poco y que está ahí ahuesándose en la biblioteca, que se llama ¿Qué es el tercer estado? Un trabajo hecho por Sieyès hace mucho tiempo. Cuando se habla, entonces, los norteamericanos más bien, en su constitución, la de Filadelfia, que ha tenido enmiendas, o sea, le añaden artículos, en 1776, ellos hablan de la soberanía del pueblo. Nosotros el pueblo, comienza la constitución norteamericana. Entonces, allí no es un ente abstracto el que toma las máximas decisiones, sino cada uno de los ciudadanos o ciudadanas, cuando se habilita el voto a la mujer, entonces, sino en algunos casos los representantes de los ciudadanos o ciudadanas, porque claro, juntar a 200 millones de personas para tomar una decisión no es muy fácil, ¿verdad? Y juntar a 30 y tantos millones de peruanos no lo es, ya se imaginan, en el caso de los Estados Unidos, que tiene 6 veces y pico más veces territorio que el Perú. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido después? Después se ha dicho, no, el soberano es el Estado, en su conjunto, y veremos dentro del Estado cuál es el organismo que va a tomar la última decisión. ¿Y qué ha venido después? Después, básicamente, en la Segunda Guerra Mundial, la creación de organismos supranacionales, internacionales. Hay una diferencia sutil entre internacionales y supranacionales, pero sería mucho complejizar la cosa, a los cuales el Estado peruano, el Estado chileno,
el Estado voluntariamente les ha sometido decisiones para que ellos sean los que tengan la última palabra. Y se ha ido más allá todavía cuando les explicaba la idea de Jus Cogens, ¿no? Pues, hay cosas que se imponen como costumbre de orden público internacional y aunque yo no la haya firmado, se me hacen cumplir. El ejemplo que poníamos en clase de la CONVEMAR, de la Convención del Mar, el Perú no la ha firmado, pero cuando tuvo un problema internacional para determinar hasta dónde llega el mar peruano, hasta dónde llega el mar chileno, como Chile sí la ha firmado y se ha hecho esto, aunque no lo hayan firmado todos los países, una costumbre internacional, aplicaron la Convención del Mar para poder resolver el problema concreto de cuánto era mar peruano y cuánto era mar chileno. Entonces ahí, soberanía es un concepto que está en transformación. Soberanía no es un concepto que se haya mantenido en el tiempo congelado de la misma manera. Para algunos ya no tiene sentido, ya no existe. Para otros, lo que ha pasado es que un concepto que antes lo tenía un solo titular, ahora se comparte. No sé si con eso contesto tu inquietud. Sí, profe. Entonces ahora ya estaríamos hablando de una, o sea, si consideramos que sí hay soberanía, de una soberanía de transferencia, porque, o sea, nosotros no le encargamos, sino Así es, así es, así es. de Nosotros acuerdo, transferimos. ajá, Entonces, ahora, esa transferencia se suele hacer por tratados. Y los tratados, como deben haberles explicado en su curso constitucional, también cabe una denuncia al tratado. O sea, el haber firmado un tratado no me amarra a él por toda la vida. Yo puedo dejar de decir, ya no se va a aplicar este tratado para mi país. Pero no es que yo lo diga hoy y se aplique de inmediato esa decisión de denuncia. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber un procedimiento, así como hay un procedimiento para aprobar, para darle vigencia al tratado, hay un procedimiento para desentenderse de un tratado, un procedimiento para denunciar un tratado. ya, profe, gracias. No, por favor. Entonces, Gracias por la explicación. sigamos, porque todavía tenemos un poquito de tiempo, con los otros dos temitas que yo quería tocar con ustedes. ¿Qué se entiende por administración pública y algunos problemas que tenemos con las citas? ¿Qué se entiende por administración pública? Ya vemos que el Estado tiene varias funciones. En algunas es legislar, en otras es hacer moneda, en otras es nombrar jueces, en otras es asegurar que hay una protección del ciudadano frente a los abusos de la administración, lo que hemos explicado. Esas funciones necesitan ser ejercidas por alguien. A ver, entonces, cuando se habla de administración pública, se habla de el conjunto de órganos, personas órganos, que van a desempeñar esa función. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? En rigor se habla de administración pública cuando estamos hablando de órganos que son parte del Estado y que ejercen las diferentes funciones del Estado. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Y mucho. Esta lógica entonces, ya sea por concesión, por los diferentes mecanismos que hemos visto, transferencia, delegación, autorización, licencia, permiso, poderle pasar a particulares la posibilidad de que haga alguna de estas funciones. El celular que ustedes tienen no se los vende una empresa estatal. El celular que ustedes tienen se lo compran a Telefónica, a Claro, Entel, no sé qué marcas más habrá, si hay más marcas en el mercado. Y eso es por una concesión que se ha hecho de esta situación. Hablando de celular está sonando el mío y no le voy a hacer caso porque estoy conversando con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener claro frente a esta situación? Que estos particulares con función administrativa son parte de la administración, no en rigor. ¿Ya? Por favor avisa que estoy dictando clase y que no puedo en este momento comenzar.
Pero estos particulares, en la medida que asumen función administrativa, tienen que actuar en esos temas donde actúan con función administrativa bajo las pautas de la administración pública. Desarrollar las labores, entonces, bajo los parámetros del derecho administrativo. No es lo mismo un particular, como ustedes o como yo en este momento, que podemos hacer un contrato con el único límite de no violar normas específicas prohibitivas. Lo no prohibido está permitido. En cambio, si ustedes salen a una concesión administrativa, si ustedes van a reclamar porque la municipalidad no está dando seguridad ciudadana suficiente, ahí lo que van a tener es que usar el procedimiento administrativo. Y si esa labor administrativa, esa función administrativa ha sido confiada a un particular, ese particular se tendrá que portar como si fuera una entidad de la administración. ¿Se entiende o no? Esta es la parte más difícil de entender del derecho administrativo moderno. El Estado ha crecido tanto en requerimientos, en necesidades, que tiene que confiar que muchas veces esos requerimientos, esas cuestiones, las asuman los particulares. ¿Y esos particulares se comportan como cualquier particular? No, tienen que seguir procedimientos administrativos para hacer esas funciones. ¿Y esos particulares hacen contratos civiles? No, hacen contratos administrativos. ¿Y esos contratos administrativos son iguales que los contratos civiles? No. En esos casos, el Estado, en tanto y en cuanto protege el interés general, protege el interés público, e incluso protege el interés social, puede establecer ciertas condiciones que van más allá de la autonomía de la voluntad, de lo que yo quiero y lo que ustedes quieran. ¿Qué puede hacer en estos casos de contratos administrativos? El Estado puede involucrarse en la configuración del contrato. El Estado puede supervisar el cumplimiento del contrato. El Estado puede supervisar la ejecución del contrato. El Estado puede limitar la actuación de particulares. Los particulares no pueden hacer lo que quieran, no pueden vender en la calle si no tienen autorización, porque puede venir la municipalidad y les puede decomisar el producto. Esas restricciones a los derechos son lo que se llaman típicas medidas de policía administrativa. En ese caso será una medida de policía administrativa correctiva. Estoy corrigiendo. Pero, por ejemplo, también a veces la administración nos puede imponer ciertas restricciones a derechos. Ahora se está hablando, por ejemplo, de la vacuna bivalente. ¿Todos nos queremos vacunar? No necesariamente todos nos queremos vacunar. Hay quien de repente no se quiere vacunar. Pero, por preservar el interés general, ¿qué pasa si uno de ustedes o una de ustedes se enferma? Puede causarle daño a todos, ¿verdad? Entonces, la administración tiene la posibilidad de exigirnos que nos vacunemos aunque no queramos. Tiene. Porque recordemos lo que hemos dicho siempre. La administración y el derecho administrativo están pensados para ejercer poder, entonces, y preservar los derechos de los demás. Y los derechos de los demás se pierden si yo causo un daño a los derechos humanos. Si yo tengo COVID, le puedo transmitir COVID a Andrea, le puedo transmitir COVID a Caro, le puedo transmitir COVID a cualquiera de ustedes. Entonces, el Estado en ese momento puede poner límites a través de actuaciones administrativas y sobre todo sobre contratos administrativos. Eso, entre particulares puros y duros, no ocurre, ¿verdad? Entonces, hay que entender que una cosa es cuando actúa una persona natural o jurídica, pero particular como particular, y otra cosa es cuando asume función administrativa. ¿Preguntas hasta acá?
O está todo muy claro o está todo muy oscuro, pero por lo que no veo manos que se levanten preguntando. Vamos al último punto que quería tocar con ustedes, con cargo a que ustedes pues, pueden hacerme preguntas de otros aspectos. El tema de las citas. Yo mismo he cometido muchas veces errores con el asunto de las citas y por eso este, prefiero que a ustedes no les pase esa situación y busco ser riguroso con el tema de las citas, para que no tengan problemas en el futuro, precisamente por eso. Hay muchos sistemas de citas, pero lo que hay que hacer es coherente con aquel que se escoge o aquel que nos impone. Por ejemplo, la Católica tiene un manualito, creo que es del 2015, ¿no? Entonces, entonces que te dice cómo debes citar. Es un sistema con ciertas particularidades, muy parecido al sistema que se usa en la mayoría del mundo, que es las normas APA. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué pasa? Ustedes no pueden citar de una manera y a la línea siguiente o al párrafo siguiente citar de otra manera. O sea, tienen que ser coherentes con el sistema de citación. Ahora, ¿cómo pueden ser las citas? La cita puede ser textual. Yo copio exactamente lo que dice alguien, sin cambiarle una línea. Lo conveniente en estos casos es ponerlo entre comillas. Edward Cayotopa dijo, aquel que no dé el control se le va a considerar como nota anulada porque se sacrifica un control o un foro. Cita textual. Mejor póngale en comillas. Pero a veces lo que hacemos es una cita de resumen. Edward Cayotopa suelta una gran idea y lo que tomamos es la base de esa gran idea. Ahí lo conveniente es, y esto está en un texto, poner entre qué páginas del texto uno está sacando esto. De repente está en una sola página, de repente está en 10, y ustedes han hecho un resumen. Las citas pueden ser, también hay otra lógica, a pie de página. Tenemos esta hojita, acá ponemos la cita, y al final de la página uno tiene cita 3 y te explica. Esto lo dijo fulano, o yo pienso de esto tal cosa. Ese es un sistema de citas. En la Católica, en los últimos años se está usando más otro sistema, que es pongo el nombre del autor o autora y pongo la página de donde se ha hecho la cita y al final se pone una lista de la bibliografía que se ha trabajado y ahí pongo, por ejemplo, eh, lengua, pongo, por ejemplo, Fulca, pongo, por ejemplo, Saldívar, por decir algunos. Lo importante, por lo menos en mi curso, no es si escogen un sistema, sino la coherencia con el sistema que escogen. O si van a hacer citas textuales, hagan citas textuales. Si van a hacerlas a pie de página o van a poner al final la bibliografía, pues háganlo así. No me cambien a mitad de camino las cosas. ¿Preguntas sobre esto? Y el último aspecto que yo quería tocar, porque quiero ser respetuoso de la hora que habíamos previsto y el rato para que ustedes pregunten, es las citas de textos en páginas web. Error reiterado en la mayoría de todos los alumnos y alumnas, porque yo he enseñado en muchos países del mundo, entonces, y aquí no nos escapamos los peruanos y las peruanas. La página web no tiene un contenido fijo. La página web tiene un contenido variable. ¿Por qué? Porque la página web es acumulativa o desacumulativa. Entonces sus contenidos pueden cambiar. Yo puedo haber puesto el papel es blanco y a las 2 semanas convencerme que ya no hay papel. Entonces puedo retirar la referencia que hacía el papel. Puedo llegar a la conclusión de que el papel no es blanco del todo. Entonces puedo cambiar. Así.
puedo llegar a la conclusión de que, además de que el papel es blanco, entonces hay más cosas que poner. Entonces la cita ya no está en el lugar que estaba. Ya, puede variar la cita, los contenidos de la cita, puede entonces lo citado ya no estar, puede estar en un sitio distinto o puede haber cambiado el contenido de la cita. Con lo cual, si yo digo, estoy revisando Wikipedia, por usar una página web que se consulta mucho, Wikipedia, ¿cuándo? Porque lo que dice sobre una persona puede cambiar con el tiempo, o lo que dice sobre una institución puede cambiar con el tiempo. En el Perú, cambios muchísimos. Hemos tenido 6 presidentes en 6 años. Si no van a cambiar algunas cosas puestas en página web. Entonces, siempre es bueno poner al lado de la descripción de la página web revisada, revisado con tal fecha. Así como es bueno cuando uno saca un libro, decir qué edición del libro revisó. ¿Por qué? Porque el autor o la autora puede cambiar de idea. Porque el autor o la autora puede cambiar de diagramación. Entonces, por ejemplo, este texto, que es de la lista de los administrativos y los profesores de tiempo completo acá en la universidad, puede aumentar o puede reducirse. O puede ir a otro formato, de repente lo pongo así. Entonces, en la edición de 2023 lo pongo así y en la edición de 2024 lo pongo así. ¿Cambia o no la página? Va a cambiar. Entonces, la idea de una cita es poder ir a la referencia exacta, no una referencia equivocada. Entonces, es importante siempre decir cuándo reviso una página web o cuándo hago la cita de un artículo o cuándo hago la edición de un libro. Entonces, para no confundirnos. Hay libros, por ejemplo en mi caso, que se han editado varias veces, incluso en países distintos. Entonces, hay cosas que digo de ese mismo contenido, de repente ni siquiera cambiaba una línea del contenido que estaba en la página 43 y ahora está en la 58, o viceversa. Y eso puede prestarse a confusión, porque puede prestarse a la idea de que ustedes dicen estar citando algo que en realidad no están citando. ¿Ya? Esos son los errores más habituales que he encontrado en este foro, que son errores que nos pueden acompañar tanto en forma como en contenido en a lo largo de este curso y de cualquier otro curso y de cualquier otro trabajo que haga. Entonces, mejor aprenderlo, no por experiencia y por error propio, sino aprenderlo por referencia de lo que estamos viendo en esta sesión, que va a quedar colgada en pandemia y para ella, y que yo voy a pedirle a mi adjunto que me la pase para poderla colgar en mi Facebook. ¿Alguna pregunta, por favor? Berenice, ¿alguna pregunta? Yo No, creo que ya profesor, todo claro. todo claro. Muy bien. Entonces, estas son las pautas que quería yo comentarles. Las cuelgo. Si hay alguien que después de ver esto, que no ha estado en la sesión o si ha estado en la sesión, tiene algo que preguntar, pues me lo manda al correo y lo contesto. Y hasta muy pronto. Profe, profe, Sí, a ver. profe, yo quería preguntarle algo, si no le puede preguntar al inicio cuando explicó la función administrativa porque me estaba conectando. Es que yo encontré que hay como que concepciones diversas sobre qué es la función administrativa. Y yo puse que hay una concepción que es desde una perspectiva orgánica, o sea, como que sí la entendí bien, pero había una concepción de criterio material, que o sea, no me quedó tan claro, pero igual la puse. No, no, sí, no te quedó muy claro a la hora de redactarlo, pero hay quienes hablan. Cuando se habla de orgánica es porque quien desempeñan funciones administrativas son órganos, organismos o personas órgano del Estado. Cuando se habla de una perspectiva material, estamos reconociendo que hay personas naturales o personas jurídicas particulares que no son parte del Estado, pero a los cuales se les ha confiado función administrativa.
Ah, ya, ya, profe, gracias. No, por Ahora favor. sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, nos vemos muy pronto. Hasta luego.